Padre amado, bendito Señor, le damos gracias en esta hora Sí, Señor. por el privilegio que tenemos como hijos suyos de poder entrar a su presencia por la fe, gracias a la sangre derramada por el Señor Jesús, nuestro Salvador. Sí, sí. Él Gracias. hizo posible, Padre amado, este privilegio que disfrutamos ahora como hijos de Dios. Bendiga este tiempo, Señor, que tendremos de poder estar juntos, Señor, para seguir recibiendo enseñanzas de su palabra a través de este curso que ha preparado nuestro querido Pastor Enzo. Gracias, Señor, por las instrucciones que recibimos tomadas de la Escritura, que usted las dejó, Señor, como directrices y como principios eternos para la vida de cada uno de sus hijos. Gracias, Señor, que podemos recibirlas, atesorarlas y ayúdenos a ponerlas en práctica, bendito Dios. Gracias, Señor, le damos por este tiempo y por la vida de nuestro pastor, quien se toma el tiempo, Señor, día tras día, vez tras vez, para dedicarse a instruirnos, Señor, en las cosas que usted ha dejado para la familia de la fe. Gracias, bendito Dios, le damos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén y Amén. 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 Muchas gracias, Tito. Y vamos entonces con nuestra clase de hoy, que tiene que ver con la celebración del Año Nuevo. Vamos a darle una vuelta a esta celebración que tiene que ver con que siempre nos deseamos un próspero año nuevo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace en la práctica para que la vida de uno prospere? Ya hemos descubierto algunos principios, como por ejemplo lo que tiene que comenzar en el alma, y varios otros que llevamos ya hasta el capítulo 4. Pero en el capítulo 5 tenemos algunas sorpresas interesantes. Entonces, comenzamos con el texto para memorizar. Un valiente o valienta, una, una valiente. Ya, yo. Adelante, Rubí. Ya. Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Excelente. Muy bien, Rubita, muchas gracias. Evidentemente es un versículo de contrastes. Por un lado hay un ladrón, que el Señor está hablando ahí del ladrón por esencia, de Satanás, que viene a hurtar y matar y destruir. Pero el Señor viene en un contraste enorme, diciendo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas personas llegaron a pensar a través de este versículo que se refería a la vida eterna, que se refería a lo que viene después. Y la iglesia, en cierta medida, en alguna época, vivió esta como dicotomía, que en el presente las cosas van a ser difíciles, sufridas, pero bueno, tenemos vida eterna y en el cielo las calles son de oro y ahí sí la vamos a pasar bien. Entonces, como que aguántese acá y todo viene para el futuro. Yo creo que eso es una exageración, es algo que no puede defenderse bíblicamente. El Señor está hablando claramente de cosas para el presente. Y en particular en este versículo dice para que tengan vida. Sí, por supuesto, una vida en abundancia en el futuro, eso es lo que esperamos en la vida eterna, pero eso tiene que manifestarse ya en el presente. Y lo que estamos tratando de descubrir es qué nos dice la Biblia acerca de la abundancia de los hijos de Dios en la época presente, en la época mortal, en la época de nuestra carne. Así comenzamos con el resumen del capítulo 4 para introducirnos bien al 5. Y la clase pasada terminamos en el capítulo 4 con estas preguntas, por así decir, que hay que tomar algunas decisiones si queremos prosperar. Hay que hacer cambios, hermanos. O sea, prosperar de la manera que el mundo enseña es posible en algunos aspectos, fundamentalmente en el material, pero eso va a tener un costo. Cualquier prosperidad tiene algún tipo de costo. Entonces, ¿cuántas personas estarán dispuestas a ser canales de la gracia de Dios? Con eso quiero decir, ¿cuántos estarán dispuestos a darse y a dar lo que poseen para ponerlo al servicio de Dios con el fin de que su gracia nos enriquezca
y a partir de nosotros alcance y sane a muchos. Esto tiene que ver con entender que la Biblia nunca ve la prosperidad como algo solo para una persona, solo para el creyente. No lo ve nunca como algo concentrado. Lo ve como algo que debe contagiar a los demás, que debe darse a los demás. Y la dádiva mayor que podemos nosotros hacer es la de nosotros mismos, no solamente lo que tenemos. ¿Cuántos quieren entonces traerle un regalo a Jesús en lugar de estar esperando regalos de Jesús o de otras personas? ¿Cuántos se han dado cuenta de que están en deuda con Él? Otra cosa bien interesante de preguntarnos, reservándose los talentos espirituales, emocionales y o materiales que deberían haberle dado. Eso es lo que vimos al final del capítulo 4. Como les dije la vez pasada, o les he dicho en ocasiones anteriores, por favor tengan su cuadernito de viaje, anoten las cosas que van descubriendo, especialmente los principios, todos aquellos versículos que les hacen sentido, que vienen a traer una especie de revelación nueva en la medida que van siendo explicados en su contexto y en este contexto en particular de prosperidad. Dentro de eso les sugiero dar una nueva mirada al libro de Proverbios, donde hay una unidad, mejor dicho, se produce casi una simbiosis en el libro de Proverbios entre la prosperidad y la sabiduría. Yo le estoy dando una leída nueva al libro de Proverbios y me ha fascinado reencontrarme con este tema. Y aparece un montón de veces. La sabiduría, lo que nosotros hemos llamado la prosperidad del alma, produce definitivamente una prosperidad integral. Bueno, entonces vamos viendo algunas cosas. Como introducción, quisiera decirles que sería penoso que cualquiera de nosotros leyera este libro y se quedara en la teoría solamente, porque definitivamente estamos aprendiendo cosas, pero que no llegara a vivirlo. Hay diversas razones que pueden influir en ello, pero le pido que se analice y no sea como muchos que realmente no creen que su vida vaya a cambiar en forma ostensible. Este es un primer desafío, hermanos míos. Como les dije la vez pasada, yo he hecho este curso un montón de veces. Y siempre hay personas que vienen a tomar el curso como con curiosidad. En primer lugar, para ver de qué se va a hablar. En segundo lugar, porque vienen con esta bala pasada del tema del Evangelio de la Prosperidad y quieren ver si vamos a hablar de eso o no. Otros que dicen, bueno, ¿será que la prosperidad es como yo pensaba? Vale decir, solo para el alma, pero no toca a las otras partes. Y en la medida que van conociendo estos principios que hemos ido descubriendo, bueno, dicen, ah, vaya, qué interesante. Yo no lo había visto así, me está ampliando un poco la cabeza, me da que pensar. Pero en el fondo de su corazón, no creen que las cosas vayan a cambiar. Y eso me ha llamado profundamente la atención. Y para que ustedes puedan darse cuenta de si algo está cambiando o no, al principio del curso les pedí que anotaran en su cuaderno de viaje cuáles eran sus expectativas al comenzar este curso en relación con la prosperidad, tanto como la definían, así como qué es lo que esperaban que pasara, etc. Y ahora llegando, no todavía a la mitad, pero más o menos la mitad del curso, ¿cuáles son sus expectativas ahora? ¿Han cambiado un poco? Porque si no ha cambiado nada, usted es de los que están en este primer párrafo, que en realidad no están esperando cambios, solo aprender teoría nueva. Muchos que hacen este curso se conforman con llegar a estar un poco mejor. Por eso, con sinceridad, debemos preguntarnos, ¿qué habrá querido decir Jesús en el pasaje al inicio de este capítulo? Eso de que quiero que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Realmente Jesús hablaba en serio? ¿O solamente vino a traernos libertad del opresor? Pero el resto, no, el resto se lo ganan ustedes con su esfuerzo, con su trabajo. Y la salud, para eso tienen que cuidarse, y si se sienten mal, van al médico y cualquier otra cosa. ¿O Dios de verdad quiere influir en
todos los demás aspectos de la vida? ¿Qué piensan, hermanos? Antes de que revisemos todo lo que nos dice este capítulo. ¿Alguna reacción? Una de las cosas que nosotros entendimos es bueno, no precisamente este capítulo, sino que de lo que hemos visto hasta acá, es que el Señor nos llama y las cosas que nos entrega, como dice Abraham, somos bendecidos para bendecir. No es solamente recibir todo lo que el Señor nos da en todas las áreas en que Él nos entrega, tanto conocimiento como talentos o cosas materiales, sino que también todas esas cosas son para compartirlas, para entregarlas, no solo para no es para quedarnos con esas cosas, sino que es para también bendecir a los que están alrededor o a nuestros familiares o a las personas que el Señor ponga a nuestro alcance. Y lo otro que usted menciona ahora en este capítulo 5 a raíz del versículo que inicia este tema, es que el Señor quiere que nosotros vivamos esa vida ahora en el presente, no una mirada así solamente pensando en un futuro, ¿ya? Las promesas que el Señor nos hace en su palabra, sino que ahora en el presente el Señor quiere que vivamos esa vida que Él ha preparado para las personas de fe. Eh, Eso. Gracias, Tito. Muchas gracias. Es una buena reacción. Es lo que te ha llegado hasta ahora y, digamos, lo que ha producido un mayor impacto y eso me alegra mucho. Con el tiempo, por favor, vayan revisando su cuadernito para que traten de que les lleguen todos los principios y enseñanzas fundamentales de este curso. Porque algunas, claro, les van a llegar más que otras y esas seguramente les va a ser fácil de recordar. Pero hay otras que son igualmente importantes y tal vez como que pasaron de largo. No permitan que ocurra eso, ¿ya? Pónganle atención a todo. Tenemos que hacernos una pregunta entonces. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, solo llevaremos la prosperidad del alma. Eso es evidente. Pero aquí en la tierra, Dios quiere que tengamos una vida de abundancia integral. Eso es lo que quería decir el Señor Jesús y se puede corroborar con una enorme cantidad de versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Qué cosas entonces pasaron en nuestra vida que pudieran haber llenado nuestra mente de un espíritu de resignación, negativismo, conformismo y hasta mediocridad? Fíjense, hermanos míos, que esto es re importante. Nosotros no vamos a poder prosperar a pesar de que Dios quiera que eso ocurra en nuestra vida si tenemos una forma de ver, una actitud de, no, en realidad no va a pasar nada. Si tenemos esta actitud negativa, más bien resignada, y creo que todos los que de una manera u otra venimos del catolicismo hemos sido formados en esa manera de ver la vida. La pobreza, en todo sentido, es una virtud. La enfermedad es una prueba valiosa, etcétera, etcétera. Entonces, el catolicismo le ha sacado mucho partido a tratar de mantener a la gente en una forma muy conformista de vivir. Y eso viene desde la Edad Media hasta el presente. ¿Mm? Entonces, hermanos, el Evangelio genuino ha provocado un revuelo en ese sentido, al punto que algunos sobreenfatizaron algunos de estos principios y más bien hasta los corrieron hasta un extremo ya peligroso y se transformó en esto de transacción, que es el Evangelio de la prosperidad. Pero yo les aseguro que con la fe correcta, Dios quiere prosperarnos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera el alma. Eso es algo real. Entonces, la resignación, el conformismo y la mediocridad deben ser vistas como malas palabras en
en nuestro cúmulo de principios de la fe. Eso no significa que nos pongamos impacientes, enojados o desesperanzados cuando estamos pasando por una prueba o una enfermedad o algo así, porque eso también tiene lugar en la vida, pero tiene lugar con propósito. Y no debe ser para nada la constante de una persona. Si una persona vive en opresión, vive en pobreza, vive en enfermedad, hay algo en su vida que debe ser corregido, en su manera de ver la vida, en su manera de enfrentarla, en su manera de creer, en su manera de poner a funcionar la fe. ¿Ok? Estoy tratando de llevarles como a lo que viene hoy día. Como todo en la vida espiritual, Dios responde a nuestra fe cuando estamos en línea con los propósitos divinos. Recordemos lo que vimos anteriormente: como creíste, te sea hecho. Jesús espera fe. Son muy raros los milagros que vemos en el ministerio de Jesús que no había fe de parte de la persona que recibió el milagro. Son muy pocos, yo diría que 1 o 2 máximo de todos los milagros. En el resto, la fe del receptor fue fundamental. Así es que, como en todo, repito, como en todo en la vida espiritual, la fe juega un papel crucial. Ahora, la fe, mis hermanos, no es simplemente esperar algo. Eso se llama esperanza. La fe no es tener ganas de que pase algo. Eso también es esperanza. La fe es convicción. Y la convicción solo puede arraigarse en la revelación. Por eso que es importante que hoy día sepamos por revelación lo que Dios quiere y después de eso lo creamos con toda convicción. Ustedes me van parando, hermanos, si quieren participar, si quieren intervenir, con mucho gusto. Por eso hoy día vamos a trabajar este aspecto. ¿Qué incluye la prosperidad ofrecida por Dios? Y me encanta este pasaje de 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo sé que ustedes han leído este pasaje muchas veces. Yo sé que lo han usado con personas cuando reciben a Cristo y les dicen: miren, las cosas viejas pasaron, o sea, ya no tienes que seguir en los pecados de antes, en las costumbres de antes, en las ideas de antes. Yo sé que ustedes lo han usado muchas veces conversando con gente, pero dudo que alguna vez lo hayan usado en los temas de prosperidad. Es raro que alguien diga: a ver, yo pensaba que uno debía prosperar de cierta manera. No, esas son las cosas viejas que pasaron. Hay algo nuevo. Yo pensaba que la sanidad del cuerpo solo se obtenía de cierta manera. No, esas son las cosas viejas. Hay algo nuevo. Y así, la revelación de Dios es su voluntad. No debemos ponerla en duda, sino pararnos firmemente en ella. ¿Qué dijimos entonces? La fe es el camino, es la única manera. ¿Y qué es la fe? Es la convicción puesta sobre la revelación de Dios. Si Dios ha revelado algo y nosotros lo ponemos en duda o lo relativizamos, ahí no hay fe. Y cuando no hay fe, no se produce ninguna cosa. Santiago dice en el capítulo 1, no piense el que duda que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Entonces, a veces nosotros necesitamos algo y tenemos que buscar revelación. Ese es el primer camino. La revelación viene principalmente por la palabra de Dios y a veces viene de manera directa por el Espíritu Santo. A veces usa una persona para darnos un consejo. Hay varias formas.
Pero una vez que tenemos revelación, hermanos, si lo ponemos en duda, si lo relativizamos, definitivamente no va a ocurrir. Se trata de un hecho efectuado por Dios cuando nacimos en Cristo por medio de la fe. Gran parte de la prosperidad depende de lo que nosotros decidamos creer y luego hacer, ya que Dios hizo lo más importante. O sea, ¿qué hizo? Somos nueva criatura. Ya se produjo algo nuevo, un nuevo nacimiento, un lavamiento de nuestros pecados. La vida pasada quedó atrás. Dios ya hizo eso y lo puso a nuestra disposición en el momento en que nos convertimos. Ahora, si no lo crees, no estás muy seguro de eso, evidentemente no vas a poder vivirlo. Ese es el gran tema de la fe. ¿Cuál es el principio que les pido que anoten en su cuadernito y tal vez lo memoricen? Según 2 Corintios 5:17, debemos asumir, tal como lo hace Dios, que las viejas perspectivas, las antiguas creencias, las formas añejas en que hacíamos las cosas, pasaron. Mire los signos de exclamación, pasaron. Estamos frente a un horizonte nuevo, frente a nuevas posibilidades que construiremos junto a nuestro Señor por medio de la fe. Yo entiendo si tú tienes un teléfono como este que está en la imagen en tu casa, yo entiendo que lo guardes como un adorno, entiendo perfectamente que es un recuerdo de la antigüedad, pero no entendería mucho si lo sigues usando. Porque es ineficiente, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo nuevo y mejor. Entonces, si te quedas pegado en las viejas formas, es una de dos. O no le crees a Dios que realmente todas las cosas son hechas nuevas, o tienes la esperanza de que las cosas sean nuevas, pero en realidad no quieres tomar no quieres tomar la responsabilidad de hacer que las cosas nuevas se manifiesten. ¿Los estoy enredando o estamos claros? ¿Vamos bien? ¿Nadie quiere decir algo? Por ahora no. Bueno, temas donde lo nuevo hecho por Dios nos permite vivir de manera totalmente diferente. Estoy siguiendo el orden del capítulo, así que esto no les debería sonar nuevo, pero estoy tratando de poner algunos énfasis que, por supuesto, con la sola lectura del capítulo no queda tan claro. Y aunque ustedes tienen la prédica, en la prédica trato de animar una congregación completa cuando uno predica, ¿verdad? Y por lo tanto tampoco puedo concentrarme en detalles, ni tampoco puedo contestar preguntas. Y eso es lo interesante de esta sesión, que puedan decir, wow, esto me impresionó o esto me ayuda, ahora necesitaría saber qué hacer con esto o lo que quieran preguntar. La primera cosa, hermanos míos, es esto de la prosperidad mental. Aquí comienza todo. Sin prosperidad mental, cerebral, de pensamientos, de ideas, no va a ocurrir nada más en tu vida. Absolutamente nada más. Por eso me encantó esta imagen. Imagínate al Espíritu Santo como esta persona aquí y que está sacando todo tipo de ideas locas que están en tu mente. Está sacando todas esas viejas cosas. ¿Por qué? Porque 2 Corintios nos dice las cosas viejas, dígalo conmigo, pasaron. Y Pasaron las cosas aquí viejas, todas son pasaron. hechas, ¿cómo Nuevas. son hechas? Nuevas. Nuevas. ¿Ok? Entonces, lo primero es asumir que Dios hizo este trabajo. Ya lo hizo, hermanos míos. No es que esté esto en función. Por supuesto, el Espíritu Santo sigue protegiendo nuestra mente de lo que llega. El Espíritu Santo sigue sacando cosas que estaban más ocultas, incluso principios que son como nuestros regalones, así que los tenemos muy atesorados en el corazoncito, pero que estaban mal. El Espíritu Santo nos confronta, nos exhorta.
También hay algunas cosas que dieron lugar a cadenas de maldición de nuestra vida pasada o incluso influencia de espíritus malignos. Y el Espíritu Santo está tratando, con nuestra ayuda, de ir sacando todo esto. Así que el trabajo no ha terminado del todo. Pero Él ya puso en nosotros la mente de Cristo. ¿Han leído ese versículo alguna vez? Dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, pero tú piensas igual que Jesús. Yo creo que no. Entonces, ¿cómo Pablo dice algo que en realidad es falso? No, mis hermanos, no es que sea falso. Ya está eso en nosotros, pero se va manifestando paso a paso en la medida que nosotros cooperamos con eso. Fíjense en este versículo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Díganme ustedes, por favor, de este versículo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que esto se manifieste? O para comprobar. Adelante, Mario. Es leer la palabra, todo está en llevar cada pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo Jesús. Correcto, pero ahí te fuiste a otro versículo. Eso está en 2 Corintios 10. Pero de aquí, de este versículo, ¿qué es lo que este versículo dice que debemos hacer nosotros? Transformarnos. La primera cosa, tú dijiste la segunda, transformaos. La primera, No conformarnos a este siglo. no os conforméis. ¿Me explico? O sea, si aquí el Señor dijera, Dios ya te conformó a otra cosa, por lo tanto ya no necesitas preocuparte por este siglo, por este mundo. Sería muy distinto. Pero aquí Él dice, tú que estás leyendo esto, no te conformes. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué significa conformarse a este siglo? ¿Verdad? Sino otra cosa que tengo que hacer yo, porque esto es un mandato. ¿Y cómo sabe esto uno que esto es un mandato? Porque en el original esto es una forma en imperativo. Está conjugado en imperativo. ¿Y cómo se traduce el imperativo griego al castellano? En imperativo. Entonces dice, no os conforméis. Eso es un imperativo, sino transformaos. Ahí está la palabra metamorfosis. Transfórmense de oruga a mariposa. ¿Y cómo lo hago, Señor? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es la mente. Eso es la mente. Y cuando nosotros cooperamos con eso, porque Jesús, a través de su Espíritu, en el nuevo nacimiento, ya puso en nosotros su mente, entonces cuando nosotros cooperamos con eso, Dios nos promete comprobaréis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, lean los versículos con ese detenimiento y pónganle ojo a todos estos detalles, a las conjugaciones. Dios ya hizo las cosas nuevas, vale decir, la renovación de la mente, según el pasaje de Romanos, este de acá, Él ya hizo, nos quiere hacer comprobar que ya lo hizo. Como nos dijo Mario, hay algo que hay que hacer, hay que llevar cautivos los pensamientos, etcétera. O sea, hay muchos versículos que tenemos que juntar, pero para no aburrirlos, les puse uno. Aquí dice claramente dos cosas que tenemos que hacer. No me puedo conformar, o sea, no me puedo adaptar, si ustedes quieren, no me puedo, no puedo seguir tan cómodo con las ideas de este siglo, de este mundo, como estaba hasta ahora. Tengo que darle pelea. Segundo, tengo que transformarme, tengo que entenderme como una potencial mariposa que en este minuto me veo como una fea oruga. Tengo que verme así
¿Y cómo lo hago? Por medio de la renovación del entendimiento. Eso es mucho más que llevar cautivos los pensamientos a Cristo. Eso es renovar la manera de ver las cosas, atesorar principios bíblicos, no solamente conocer palabras, atesorar principios como lo que estamos sacando cuando les pongo así principio y les digo pónganlo en su cuadernito. Es una manera de decir, por favor, memorícelos, piense en estos principios, mastíquelo, medite en eso, porque eso es vida. Dios entonces, como leí acá, ya hizo algo, pero nosotros lo sentimos como un proceso, ya que lentamente vamos muriendo a lo viejo o desvistiéndonos de lo antiguo para vestirnos de lo nuevo. Por eso el pasaje afirma que Dios comenzó este proceso y debemos cooperar con él. Esto es un trabajo, una decisión, no un sentimiento. No es algo que ocurre cuando me dan ganas, cuando tengo, no sé, cuando estoy de ánimo, cuando no tengo otra cosa mejor que hacer, cuando no estoy demasiado ocupado, ¿no? Esto es un verdadero trabajo, es la ocupación del creyente, la transformación del entendimiento. Aquí hay un principio que uno debe sacar de esto. Dios comienza en nuestra mente el trabajo de ayudarnos a experimentar la novedad de vida que nos dio. Y depende de nosotros si vamos a cooperar con este proceso de transformación o lo vamos a estorbar. Por eso es nuestra responsabilidad decidir en qué ocuparemos la mente, con qué permitiremos que nuestra mente sea bombardeada y qué permitiremos que se anide en ella. Este es un principio tan importante que lo veremos más de una vez en lo que sigue del curso. Pero mientras tanto ya se los menciono. Dios hace algo y nos pide cooperación. Es tu decisión si vas a cooperar o no. Todos me van a decir, por supuesto, pastor, yo voy a cooperar. Para eso estoy en este curso. Pero a la hora de los cubos, tú tienes que decidir cuánto lees de la Biblia, cuánto no lees, cuánto ves televisión, cuánto estás en el celular, cuánto le dedicas al trabajo, cuánto permites que tu mente se llene de preocupaciones del trabajo, cuánto demoras en ir a pedir perdón cuando sabes que tienes que hacerlo, cuánto procrastrine, oh, esa palabra tan difícil, pero ¿cómo es? Usted sabe, ¿no es cierto? Que uno, Procrastinas. eso, Las dos primeras con R. Procrastinas. esa misma palabra. O sea que uno deja la cosa para más adelante. Ese trabalengua en español. Todo eso que dejamos para más adelante, hermanos míos, esos son decisiones. Son decisiones. Anota en un día común y corriente. ¿Cuántas decisiones de dejar para más adelante has tomado? ¿Cuántas decisiones de necesito relajarme, necesito algo rico, necesito algo para descansar? O sea, le sacas el cuerpo a muchas cosas que sabes que son necesarias. ¿Cuánto permites que te bombardee la cabecita, la televisión, las redes sociales? Todas esas decisiones que tomas, tienes que analizarlas. O cooperas o no cooperas. Pero esa es decisión tuya. ¿Vamos bien hasta acá? Pastor, y yo cuando veía este principio, que de hecho hoy día lo apliqué en mi vida porque me tocó renovar documentos, y que en mi mente yo estaba atesorando en ese minuto el miedo. ¿Por qué? Porque ya cuando pedí hora me dijeron que la persona que tomaba el examen era terrible. Entonces yo llegué con miedo, estaba estudiando la lección y me decía, no puedo, viene a robar, a hurtar, entonces, y también el miedo es parte de nosotros que muchas veces se anida. Entonces yo empecé a declarar y la verdad que me fue súper bien con una persona que realmente era terrible hoy día, y al final salí con los documentos por 6 años de nuevo. Y yo decía, en realidad, ¿cómo se le puede robar a uno este personaje las cosas
que el Señor nos está ofreciendo, su abundancia, su paz, su tranquilidad, todo, todo. Entonces también el miedo se apodera de uno en todo esto. Así es, Ceci. Perfecto. Eso es precisamente la definición de la palabra preocuparse. Uno se ocupa por adelantado de algo que no ha pasado todavía. Entonces, eso es muy, muy cierto. Me alegra que te fuera bien en el examen. Y qué pena Tengo, que perdiste el tiempo preocupándote por algo que ni siquiera había pasado, ¿te das cuenta? así es, Y eso daña el sistema nervioso, y cuando el sistema nervioso se daña el cuerpo. Cada vez que nosotros ponemos la mente en algo negativo que podría pasar, estamos cooperando para nuestra enfermedad. Así que ojo con eso, porque es nuestra responsabilidad renovar los pensamientos. Renovar, o sea, ir confiados a todo. Que tengo que presentarme ante impuestos internos, bueno, voy confiado. Si he hecho bien las cosas, van a salir bien. Si tengo un examen médico, si me voy a morir, me voy a morir. Dios tiene el control, tranquilo. Si no, voy a salir sano y perfecto también. Y el médico está para ayudarme. Y si ese médico no me puede ayudar, veré otro. Y si no, tranquilo también. ¿Para qué me voy a preocupar? Hace poco yo fui a hacer el examen de lo mismo que hiciste tú, de manejo. Y a mí me lo dieron por 4 años solamente. ¿Por qué? Porque veo mejor con un ojo que por el otro. Entonces al principio me dio lata, me dio rabia. Dije, pero a ver, por eso. Y, y después salí de ahí diciendo, mira, en primer lugar, qué bueno que no me preocupé porque yo sabía que me iban a dar 6, pero ahora me estoy enojando porque me dieron 4. Entonces, ¿para qué me enojo si ya es algo que está hecho? Seguramente el Señor sabe que en 4 años más yo o voy a cambiar mi forma de ver, voy a necesitar mejores lentes, o me está previniendo de algo. Entonces, ¿para qué me voy a enojar con el médico? ¿Para qué voy a echar perico contra la municipalidad? ¿Para qué? Si es algo que Dios tiene en control y seguramente está haciendo algo bueno para mí, voy a comprobar que su voluntad para mí es buena, es agradable y es perfecta. Entonces uno cambia la preocupación o el enojo, lo cambia por gratitud, dependencia, y eso sana la mente y sana el cuerpo. Definitivamente Dios nos quiere también prósperos emocionalmente. Como les dije, todo comienza en la mente, porque la mente es lo que procesa todo. Pero Dios quiere nuestra prosperidad integral. Mire qué versículo tan bonito este, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Bueno, y ustedes se lo saben, ¿no es cierto? Los 9 sabores del fruto del Espíritu. A veces vemos esto como, wow, qué raro esto, porque es mucho más fácil de entender los dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu son cosas que se usan, son para hacer algo. Pero esto, qué hago con el amor? ¿Qué hago con el gozo? ¿Qué hago con la paz? Más bien son cosas que yo siento, que yo vivo. Y por eso a mí me gusta entenderlo como estos son las emociones del Espíritu Santo que nos coloca. Si pudiéramos conversar ahora mismo con el Espíritu Santo, así como de tú a tú, no solamente en una oración, sino conversar. Las emociones del Espíritu, igual que las de Jesús, eran amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, etc. O sea, el Espíritu Santo no anda iracundo, triste, deprimido, ofuscado, irritado. Esas son las emociones del diablo. Entonces piensen, ¿cuáles emociones viven con mayor frecuencia cada día? ¿Las emociones del Espíritu Santo o las del diablo? Si estás viviendo con más frecuencia las emociones del diablo, no eres próspero emocionalmente. Pero si estás viviendo el fruto del Espíritu, eres muy próspero emocionalmente.
Este pasaje nos habla de prosperidad emocional. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver con las emociones de Dios actuando en nosotros. En Dios, esas emociones son atributos, o sea, Él es siempre así. Y Él quiere compartirlas o comunicarlas a sus hijos. Así se llaman los atributos comunicables. En cambio, dominados por las circunstancias, experimentamos las emociones de Satanás, como por ejemplo temor, desánimo, tristeza, rencor, enojo, etcétera, y etcétera. Por lo tanto, en relación con el tema que estamos estudiando, controlados por el Espíritu Santo, experimentaremos las emociones de Dios, y esas emociones divinas compartidas a sus hijos, sin duda, nos hacen prósperos. Todo lo que hacemos en la iglesia, y para que lo tengan claro, alabar, escuchar la palabra, participar en ordenanzas como la Santa Cena, qué sé yo, obedecer a Dios, hacer devocional, orar, compartir con los hermanos, discipulados, etc., apuntan a ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el gran objetivo. Una iglesia que no tiene esto claro no sabe por qué hace las cosas. Todo lo que queremos es que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando lo son, van a tener unas emociones prósperas. Hay gente que sana de depresión y cosas así con solo ir a la iglesia. Hay personas que necesitan un trabajo mucho más profundo, pero también necesitan un trabajo más profundo porque no han llegado a creer que las cosas viejas pasaron y se quedan pegadas en las cosas viejas. Tienen que entender, hermanos, las cosas son hechas nuevas y parte de eso nuevo es que el Espíritu Santo nos comunica las emociones de Dios. Algunos avanzan en esto rápidamente, otros de forma más lenta, pero no pierda de vista el objetivo por el cual hacemos iglesia, que es ser llenos del Espíritu Santo. Pastor, usted dijo si teníamos dudas que preguntáramos, tengo aquí una consulta. Es con respecto a las emociones, porque claro, las emociones negativas son de Satanás. Entonces mi pregunta va, o sea, si yo vivo constantemente en emociones negativas, claro, me está gobernando algo que viene de Satanás, pero si es de repente una situación que viene de golpe y se sienten el temor, la tristeza o el dolor, y claro, empezamos a luchar con eso, con oración, con apoyo y muchas cosas. Me queda ahí la pregunta, porque Dios nos creó a nosotros con emociones, ¿no es cierto? Entonces, Sí, esas emociones que pueden venir, no sé, si se me muere un hijo y siento una tristeza profunda, ¿también sería de Satanás? ¿Por qué pregunto esto? Pienso en Jesucristo en el Getsemaní, que tuvo un momento que era algo angustiante. Entonces, esas emociones, ahí, ¿cómo se describiría eso? Mm. Bueno, Rubita, lo que pasa es que, como tú bien dijiste, el Señor nos hizo con la capacidad de que se manifiesten nuestras emociones. Y nos hizo con la capacidad, entonces, de relacionarnos con un entorno que puede dañarnos de muchas maneras. Por eso que somos de carne y hueso, ¿cierto? Cuando hablamos de Jesús resucitado, ¿qué podría haberlo dañado a él? Nada. Entonces, ¿en qué minuto él podría tener miedo? Ninguno. Pero nosotros no estamos en esa condición. Entonces, si una micro te va a atropellar, uno siente un escalofrío por toda la espalda y siente miedo, y ese miedo te impulsa a hacer algo incluso más allá de las fuerzas y pegas un salto como de 5 metros para que no te atropelle. O sea, es terrible, pero el miedo ayuda. El miedo ayuda. Cuando uno recibe una noticia terrible, muy triste, como la que tú dijiste, si se muere un hijo, bueno, el sistema nervioso rebalsa, porque si no, el sistema nervioso te apagaría. ¿Han escuchado esa palabra que dicen los médicos como el shutdown? Simplemente ¡pum!, se cierra y te desmayarías. El dolor es demasiado fuerte, entonces tiene que manifestarse. Tristeza, llanto y cosas así. De hecho, un susto demasiado fuerte puede hacer que una persona se desmaye. Es eso precisamente, el sistema nervioso se está protegiendo. Por lo tanto, para que eso no pase,
el Señor diseñó que nuestro sistema nervioso reaccione con alguna expresión o un flujo violento de adrenalina para poder reaccionar ante el temor, ante cualquier cosa de esa naturaleza. Así es que, evidentemente, respondiendo a tu pregunta, las emociones negativas tienen su lugar y tienen su propósito. El problema aquí es cuando se transforma en algo permanente. Yo sé que ustedes conocen personas que están constantemente desanimadas, siempre temerosas, constantemente con rencor, ¿verdad? Siempre enojadas. Esa es cuando están siendo llenados por Satanás. La palabra llenar, hermanos míos, habla de una característica más bien permanente. Y por eso en el original se conjuga generalmente en tiempo presente, que significa una condición estable, permanente. ¿Ok? Fíjense en lo que ocurrió en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira trataron de mentir por la propiedad que habían vendido. Y la reacción de Pedro fue decirles, ¿por qué permitieron que Satanás lo llenara? Y usa la misma palabra, llenar, que la que se usa en otros pasajes para el Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo nos llena, es algo que debe durar en el tiempo. Puede quitarse un tiempo, pero debería ser el estado normal. ¿Cuál es el estado normal de un cristiano? Ser lleno del Espíritu Santo. Con baches, lamentablemente. Tenemos nuestros baches. Pero el estado normal, llenura del Espíritu Santo. El estado normal de un inconverso, llenura de Satanás, aunque él ni siquiera lo pida, ni lo sienta, ni lo crea. Pero es porque está lleno de emociones negativas. Es su estado permanente. Y eso es lo que es tan complejo, que las personas ni siquiera se dan cuenta a quién le han creído, a quién les sirven y a quién se parecen. ¿Ok? No sé si eso te ayuda, pero aquí no tratemos de buscar como el contraejemplo o la quinta pata al gato. Estas no son situaciones puntuales, no me refiero a eso. La prosperidad emocional es una cosa así permanente, ¿verdad? O sea, es el estado como en general de la persona. ¿Eh? Si uno, por ejemplo, fuera al casino y se gana 2 millones de dólares en la ruleta, pero al día siguiente lo vuelve a apostar y lo pierde todo, ¿diríamos que esa persona es próspera materialmente? No, porque es un ludópata y gana mucho un día, pierde mucho otro día, entonces no es próspero materialmente hablando. ¿Cuándo decimos que una persona es próspera materialmente hablando? Cuando sus finanzas están parejas y hacia arriba y tiene bastante más de lo que necesita. ¿Me sigue? Entonces el aspecto permanente es lo que estamos tratando de enfatizar acá. ¿Ya? Gracias. Un placer. Hay una tercera cosa que es la prosperidad de la voluntad. Wow, esto, mis hermanos, cuán difícil se nos hace este tema del dominio propio. Para no usar el mismo pasaje del fruto del Espíritu Santo, para que ustedes vean que esto recorre la Biblia, aquí tienen uno de 2 Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el estado normal del creyente. Con baches puede ser, sí, ni un problema, lamentablemente así somos, pero es el estado normal. En este pasaje Pablo nos enseña acerca de la prosperidad de la voluntad, ese es el dominio propio. Cuando podemos decirle que no a algo que nos tienta, a un pecado, a algo que nos va a hacer daño.
Y eso puede incluir un pecado grave, como robar, matar, adulterar, cosas muy graves, o puede ser algo que empieza muy pequeño, como comerse un poquito más de chocolate, cuando sabemos que no debemos. ¿Mm? O tomar un poco más de café cuando nos damos cuenta que nos está haciendo mal. O comer por ansiedad cuando sabemos que nos está enfermando. O no tener la voluntad de investigar cómo debo alimentarme. Porque la mayor parte de las enfermedades que tenemos hoy día, además de ser psicosomáticas, tiene que ver con desórdenes. Entonces, si tenemos un sobrepeso permanente, ¿usted cree que el cuerpo no va a reaccionar? Claro que sí. Si no hacemos nunca ejercicios, ¿ustedes no creen que el cuerpo va a reaccionar? Por supuesto que sí. Y entonces yo veo como ustedes me miran y se sonríen porque está saltando la liebre por distintas partes. Pero ¿y qué es el problema ahí? La voluntad. La voluntad. ¿Y qué nos dice la Escritura? Aquí tienen un pasaje para hablarles de uno, porque hay muchos, que el Espíritu nos trae en forma permanente. Puede haber un bache, pero en forma permanente debe gobernar en nosotros el dominio propio. Pero volvamos atrás. ¿Qué es lo que impide o dificulta que lo vivamos? Primero, no hemos creído que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, sino que vivimos como si estuviéramos antes y solo incorporamos a Jesús a la vida. Segunda cosa, no estamos cooperando. Dice claramente Romanos que tenemos que transformarnos por la renovación del entendimiento. Entonces, para que la voluntad sea próspera, necesito revisar las cosas que creo y en las cosas que pongo mi mente. Cuando lo hagas, hermano, hermana, tu voluntad va a prosperar. Yo diría que aquí es donde la gente más se da cuenta del cambio en su vida, cuando su voluntad es próspera. Porque más parecemos personas encadenadas la mayor parte del tiempo, por eso les puse esta imagen, encadenadas a cosas que callamos, ocultamos, que no queremos que la gente sepa porque son nuestras debilidades. Y déjeme decirle que cuando algo así nos tiene atados, es una puerta abierta para el enemigo. Debe ser expuesto al Espíritu Santo para que Él quebrante esas cadenas y nosotros prosperemos en todas las áreas de la vida. Nadie me diga, pastor, yo escojo hoy día prosperar en mi mente y en mis emociones. La voluntad, disculpe, pero es muy débil, mi voluntad es muy débil, entonces no voy a poder. Lo vemos el próximo año. No, no, queridos, esto es un paquete completo. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Tras las decisiones de fe, veremos el fluir del fruto espiritual del dominio propio necesario para perseverar. Primero son las decisiones de fe, después se manifiesta lo que el Espíritu ya puso en nuestra mente, corazón y voluntad. ¿Vamos bien hasta aquí? Nos quedan dos. La cuarta cosa es la prosperidad de la salud. Hay gente que me dice, mire, yo tengo fe para la prosperidad material, pero la prosperidad de la salud, uy, no me anda bien, no anda bien. Yo siempre ando enfermo. Bueno, otra vez le digo, esta cosa es un paquete. Yo no creo que el Señor le diga a uno, tú tienes el don de hacer dinero, pero tu salud te va a matar lueguito. Bueno, claro, si trata de prosperar materialmente en la forma del mundo y para eso duerme poco, vive estresado, fuma como chimenea, conduce rápido, bueno, claramente se va a matar pronto.
Entonces a lo mejor prospera materialmente, pero su salud se va a ir a la punta del cerro. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, en su cuerpo, perdón, sobre el madero. Evidentemente se refiere a Jesús. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, esas son las cosas viejas que pasaron. Vivir en pecado. Ahora ya se murió eso. Estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Esas son las cosas nuevas. Y por cuya herida fuisteis sanados. Casi lo pone como un anexo. No se olviden de esto. Que por las heridas fuisteis sanados. Es lo que recordamos en toda la Santa Cena. Este pasaje tan conocido nos asegura que la voluntad de Dios es nuestra prosperidad en relación con la salud. Esto también es algo completado por nuestro Señor en la cruz y quedó a disposición de los hijos de Dios por medio de la fe. Es parte del contrato de 2 Corintios 5:17, donde se nos asegura todas las cosas son hechas nuevas. Por supuesto, alguien me podría preguntar, así como hizo Ruby hace un ratito, o sea que siempre tenemos que sanar, o sea que nunca nos vamos a enfermar. No, pues hermanos míos, si la cosa no tratemos de hacer aquí absolutos. Tiene que haber una coordinación. Cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, bueno, algo habrá querido decir con eso. Cuando dijo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, significa que tiene la capacidad de hacerlo. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, hay un contraste. Hay que escoger, hay que aprender a vivir de la manera que Él quiere y hay que poner de nuestra parte. Si Jesús hizo esto por nosotros, entonces yo voy a comer todos los días en el McDonald's, porque nada me va a enfermar. No, pues hermanos míos queridos, sino renovaos la transformación de vuestro entendimiento, sabiendo lo que te conviene y lo que no te conviene. ¿Qué comer? ¿Cómo comer? ¿Qué escoger? Coopera. Sal a caminar, haz ejercicio, busca tu salud, medita en esto, ora por esto. Y te aseguro que cuando te mueras, vas a morir la muerte del justo. Es decir, en tranquilidad, en tu cama, en tu hora y sin gritos de dolor. La muerte del justo es promesa de Dios. No significa que no vas a morir, ni que nunca te vas a enfermar. Significa que por la llaga de Cristo, Él ha hecho algo nuevo en ti. Eso es lo que tienes que vivir hasta el día en que te llame a su presencia o Él venga por nosotros y seamos transformados. ¿Me siguen? Pero para vivir esto hay que creerlo. La falta de prosperidad en las demás áreas de la vida se manifiesta muchas veces como enfermedad. Los artículos médicos aseguran que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, resultado de estados nerviosos alterados. Así que, por favor, ¿cómo enfrentas la vida? Las emociones. ¿Cómo enfrentas tus decisiones? La voluntad. ¿Cómo enfrentas lo que miras, lo que ves, lo que crees, lo que aceptas? La mente. Si esas tres cosas no son prósperas, evidentemente se va a manifestar en enfermedad. Es un paquete. Tienes que ser próspero en la mente, en las emociones, en la voluntad y cuarto, en la salud. No se empieza por la salud, se empieza por la mente. Y quinto, en el libro no está exactamente así, pero se los transformé un poquitito porque prefiero poner 5 cosas que 4. Quinto, esto incluye la prosperidad material. Me encanta este pasaje, Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Con base en lo que Dios ya hizo
hacemos firmes propósitos, es decir, hacemos nuestra parte. Pero ¿en qué lugar está la prosperidad material? En el quinto. Si lo pones en el primero, todo lo demás se va a empobrecer. Ese es el orden de Dios. Pero si tú prosperas en el 1, 2, 3 y 4, déjame decirte que vas a tener prosperidad material. ¿Significa eso que por fin me compraré mi Mercedes-Benz? No, significa Efesios 4:27, que tendrás todo lo que necesitas y aún para compartir con el que padece necesidad. Eso es prosperidad según Dios. ¿Cómo van hasta aquí? Ya queda poquito de la clase. ¿Algo que compartir? ¿Algo que preguntar? Pastor, a mí lo que me llama la atención de la salud es que cuando uno habla con otras personas que no creen, porque uno igual se enferma, y te dicen, y uno piensa así, para algo el Señor puso los médicos también, pero cuesta hacer entender a una persona que pasa mucho enferma y no se recupera nunca. Entonces, ir a esas personas y tratar de hacerles entender esto es difícil, es decir, que sí hay una prosperidad de salud y también pasa por la voluntad también muchas veces de estar o querer salir de alguna situación así, cuesta enfrentarla. Y sobre todo por enfermedades de la mente. Ciertamente, sí, como tú lo dices. Pero este curso evidentemente es para creyentes. Un inconverso nunca va a poder aplicar esto. En segundo lugar, aunque este curso es para creyentes que han aprendido a creerle a Dios, que no es la mayoría de los creyentes. Entonces ustedes están ahora recibiendo un desafío súper potente. Ese desafío es: ¿de qué tipo de creyente soy yo? ¿Cómo le creo yo a Dios? ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿En qué áreas he aprendido a ser próspero y en qué áreas no? Porque si las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿por qué yo vivo en falta de prosperidad en 1, 2, 3 o las 5 cosas que mostramos acá? ¿Por qué? Y como tú dijiste, en el área de la salud, si una persona está constantemente enferma, algo tiene que estar pasando y no puede conformarse a eso si es creyente. Y si es inconverso, bueno, ¿qué le puedo decir? Pues yo no le daría un consejo a un inconverso de cómo salir de una cosa constante si no incluye a Cristo en su vida. Salvo que le diría, bueno, si no te ha resultado nada de esto, cámbiate de médico, no busques médico, haz otra cosa. Por otro lado, te estás enfermando. Pero espero que ustedes me estén entendiendo el principio. Para creyentes acá hay una posibilidad extraordinaria, maravillosa, pero no es gratis. Hay que creerlo y ponerlo a funcionar. Mario, después Eileen. Sí, recuerdo que hace un par de clases mencioné, creo que fue la primera, pastor, eso de si estábamos hablando del corazón que forma parte, el físico o el del alma, etcétera, etcétera. Y ahora que veo las divisiones acá de la tricotomía del ser humano, que somos espíritu, alma y cuerpo, y el alma, espíritu es otra cosa, pero el alma generalmente, cuando yo la he estudiado, eh, la dividen varios teólogos en la mente, el corazón o las emociones y la voluntad, que es exactamente la división que usted nos dio de prosperidad, y el cuerpo, que es la otra parte. Y me parece interesante porque todo comienza en la mente, que es el campo de batalla, y ese es el orden que usted le da. Me pareció, no sé si fue así que lo organizó, así dio, pero me parece consistente con esa estructura que yo he estudiado en el pasado. Gracias, Mario, por comentarlo. No pensé en ninguna estructura acerca de la antropología, simplemente de la manera en que las personas ven el mundo. Nosotros vemos las cosas así. Y claro, en este caso se ajusta a ese esquema, pero creo que fue casualidad. Eileen. Que tuvo un comentario eh, que todos cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos al Señor, todos llegamos como emocionalmente
no completamente, pero emocionalmente mal, como con las emociones dañadas, con... Hay unos más y otros menos, y unos más como yo, que llegué al Señor así, güey, súper, súper, súper mal. Em, y uno llega creyendo mentiras que ni siquiera sabe que son mentiras, porque uno trae un bagaje de chiquitito, de crianza, de un montón de cosas, y llega al Señor así, y el Señor es como, por lo menos en mi caso, el que me ha ido mostrando, no fue así como, ya, Aileen, sí, obviamente soy nueva en Cristo y yo lo entiendo, hay cosas que las entendí súper rápido, pero hay otras cosas que me ha tomado más tiempo entenderlas, y el Señor me ha ido mostrando pacientemente cuáles son esas mentiras. Y porque a veces uno ni siquiera sabe que las tiene. O sea, es como que el Espíritu Santo, en mi caso por lo menos, ha ido revelando cosas que incluso sin yo darme cuenta me estaban poniendo como una traba en mi fe, en mi forma de ver a Dios. Y como en ese proceso de, obviamente, leer la palabra, pasar tiempo con el Señor, las pruebas y todo, el Señor va como que, por lo menos lo que yo he vivido es que va talando cada vez más profundo, como que hace un trabajo de emergencia, por lo menos en mi caso, como un trabajo de emergencia, esto hay que arreglarlo, vamos por aquí, por aquí, por allá, y después con el tiempo empieza a hacer cosas mucho más profundas. Si uno se lo permite, obviamente al Señor, si uno hace espacio para eso. Y, y la verdad es que es impresionante lo que uno, insisto, lo que uno cree que está bien, y, pero en realidad es mentira. Y a pesar de que la palabra dice esto es así, uno a veces tiene como problemas para creer eso. Uno dice, como decía el pastor al principio, ¿por qué no puedo creer esto si el Señor dice ya que tengo que ser próspero? ¿Por qué me incomoda la idea de la prosperidad o la influencia, por ejemplo, del catolicismo o influencia de las cosas que a los padres uno le inculcó? O de cosas difíciles que uno vivió de chico, no sé, tengo muchas ideas en la cabeza, pero eso, es como que el Señor, lo que yo he vivido, es como que el Señor, es un proceso, como que la prosperidad, como yo la he vivido, es como que el Señor nos va haciendo cada vez más prósperos, en la medida que va quitando las mentiras que nosotros creemos sobre la vida, y como dice Pablo, así como que uno va renovando el espíritu de la mente. Y Correcto, así Eli. uno, eso. Así es. Y por eso, como enfatizaste, tal vez sin darte cuenta, pero lo enfatizaste bastante en todo lo que dijiste, Mm, comienza en la mente. En la sí, mente es donde se produce la primera prosperidad, donde se produce sí, el entender que las cosas viejas pasaron, el entender que yo puedo hacer algo, el entender que de verdad Dios quiere sanarme. Y cuando lo entiendo, lo creo, entonces empiezan a fluir hacia las demás áreas. Y las demás áreas, como tú también dijiste, vienen dañadas, ¿sí? Pero todo lo puede hacer de nuevo el Señor. Pero tenemos que atender a esas cosas que creímos, trabajarlas. Si nos quedamos quietos, no pasa automáticamente. Bueno, quisiera trabajar en la última parte de la clase, unos pocos minutos más, 3 definiciones de prosperidad que espero que les ayuden para que al mismo tiempo estas definiciones quisiera que las vieran como principios. ¿Ok? Cuando hablo de principios, ustedes seguramente ya lo han notado, hablo de algo que es como una verdad extraída de las Escrituras y que sirve eternamente para Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y hasta el final, hasta cuando el Señor venga. ¿Ok? Eso es lo que creo yo es un principio. Aquí tenemos una definición o un principio acerca de la prosperidad que surge de Hebreos capítulo 11, versos 1 y 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noten ahí que dice certeza y convicción. No dice esperanza, ganas, intención, posibilidad, probabilidad. No. Por eso es tan importante entender que la fe se apoya en la revelación, no se apoya en nuestras ideas o ganas.
Si Dios lo ha dicho, podemos creerlo. Si Dios no lo ha dicho, no lo creas, porque son tus puras ganas, y tus ganas son esperanzas, y lo último que muere es la esperanza, pero son tus ganas. No es fe. Dios responde a la fe, no responde a las esperanzas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese que la primera cosa que Dios nos dice es, tienes que creer que yo existo. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, o sea que Dios está ahí, que existe. Porque cuando estamos en problemas, lo primero es, Dios, ¿dónde estás? ¿Te quedaste dormido o nunca exististe y me la creí yo todo este tiempo? Entonces, de verdad que Dios entiende cómo somos y dice, tienes que tener primero esta certeza, que yo estoy ahí, que soy exactamente como he dicho que soy. Es por eso que hice hace poco este libro de los orígenes, los primeros 11 capítulos, porque ahí es donde uno dice, bueno, si yo puedo creer todo esto, y no solamente les pedí que creyeran, sino que está lleno ese libro de argumentos, tanto teológicos como científicos, pero al final igual hay que dar un paso de fe. Si yo puedo creer estas cosas, puedo creer cualquier cosa. Puedo creer realmente que Dios está y que tiene el control. Y si creo eso, dice Hebreos 11, todo lo demás va a ser posible y le voy a poder agradar a Dios. Aprovecho de avisarles que el próximo semestre espero poder enseñar este libro de la fe que les tengo aquí al lado. Este libro de 17 capítulos, que más de alguno ha hecho, pero que tal vez no lo ha hecho conmigo o tal vez no lo ha hecho en esta nueva manera que estoy tratando de estudiar los libros, dándole como una aproximación más vivencial. Eh, este libro está hecho especialmente para que entendamos cómo se vive la fe y cómo se puede crecer en fe. Y tal vez uno de los tremendos aportes de este libro es diferenciar cuando estamos teniendo fe y cuando solamente estamos teniendo esperanza. Entonces, les animo a participar en ese curso y a invitar a todos los que ustedes quieran, porque ahora por internet no hay ningún problema. Porque este primer principio nos dice, prosperidad es la habilidad o sabiduría. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento la palabra sabiduría se puede traducir indistintamente como habilidad o sabiduría? Para Dios no es una persona súper inteligente o que dice dichos así rebuscados, súper sabio. No, no. Es una persona hábil en algo. Eso es una persona sabia. Bueno, prosperidad es la habilidad de vivir con fe en cada área de la vida. Eso es prosperidad. Es la certeza de la bondad de Dios y de que sus pensamientos hacia nosotros son de bien. Y si ustedes quieren agregarle algo a eso, todo el tiempo. Son de bien siempre. Si ustedes pueden mantener ese pensamiento realmente metido en su corazón y no dudar jamás de que eso que están viviendo ahora y que no les gusta va a pasar porque Dios quiere mi bien, de veras, hermanos, eso les va a traer prosperidad. Como la fe viene por la palabra, es necesario hacer un buen depósito de ella en el corazón. Cuando vivimos en el nivel de los recursos, percibimos nuestras limitaciones, pero para la fe no hay límites. ¿Lo notan? Entonces, ¿qué es la fe? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se crece en ella? Vital. Primera definición, prosperidad es la habilidad de vivir con fe en cada área de la vida. Segunda definición, a partir de este pasaje de Deuteronomio, que ya lo vimos anteriormente, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Segunda definición, prosperidad es la habilidad o sabiduría de usar los recursos que Dios nos da para solucionar necesidades.
Dios nos da el poder para hacer riquezas con el fin de confirmar su pacto, lo cual a su vez tiene el objetivo de la extensión del reino. Por eso Dios hace pacto con la gente, no es por otra cosa. Visto desde ese punto de vista, tenemos la responsabilidad de prosperar. A ver, hermano, ¿ustedes creen que alguien quisiera ir a una iglesia donde hay pura gente deprimida? ¿Ustedes creen que sería bonito el eslogan de una iglesia, venga, esta es la iglesia de los sufridos, pobres y enfermos? ¿Alguien quisiera visitar esa iglesia? ¿Ustedes creen, hermanos míos, que la gente quiere ir a las iglesias de la prosperidad porque son aburridas? Por supuesto que no. Son entretenidas y te dan esperanza de ser igual que algunos ricachones que están ahí. Entonces te meten la flecha en la mente de que vas a ser como ellos. Y lo que a ti te interesa no es Cristo, sino ser como ellos, como esos ricachones, y tener una cuenta corriente llena y el Mercedes-Benz y la pinta y todo eso. Entonces, el que está ahí debería tener claro lo que está buscando, pero ni siquiera lo tiene claro. Pero aquí les digo cuál es el verdadero propósito de la prosperidad material. Para Dios, la prosperidad material es para la extensión de su reino. Por eso que algunos, Dios sí escoge prosperarlos materialmente. El caso de Abraham es típico. ¿Por qué Dios le dio tanta prosperidad a Abraham? Porque tenía que poder defenderse, porque tenía que ser visto por la demás gente, porque tenía que ser una prueba viva de lo que es tener a Dios. ¿Por qué Dios tomó a un José desde la cárcel y lo puso como segundo de Faraón? Porque desde esa posición tuvo una influencia extraordinaria para la extensión del reino. ¿Por qué Jesús vino en pobreza? Porque él no necesitaba esas cosas para ser visto. Él necesitaba hacerse pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Dios no da puntadas sin hilos, hermanos. Sabe lo que hace. Para la extensión del reino se necesitan recursos y Dios nos da el poder, no solo para ofrendar generosamente, y eso está bien, por supuesto, sino para prosperar con el fin de dar más, ya sea de nuestro tiempo, de nuestros dones o de nuestros recursos materiales o de todos ellos. La prosperidad siempre tiene un tono misionero. Uno que ha sido bendecido, bendice y usa sus recursos para alcanzar a otros. La prosperidad es un tremendo testimonio para evangelismo. Alguna vez tal vez les conté mi testimonio sobre esto, pero se los repito. Cuando yo me convertí, yo estaba pronto para terminar mi carrera de ingeniería. Y en ese tiempo, claro, era un estudiante simplemente y era, bueno, pobre como todo estudiante que vivía de una mesada y cosas así. Pero más o menos un mes después de que llegué a la iglesia, participé en una clase de varones y entendí sobre el diezmo. Y comencé a dar mi diezmo desde ese día, a pesar de que era un estudiante. Y mi diezmo consistía en 300 pesos. Eso era mi diezmo, no tenía más. Y nunca me faltó para ir a la universidad ni comprar los libros que necesitaba, nunca. Pero aprendí un principio. Y después que ya me titulé y comencé a ganar buena plata como un ingeniero, entonces daba mi diezmo a la iglesia. Y de 300 pesos se pasó a mucho más que eso. Y claro, empecé a darme cuenta que los pastores y los misioneros ganaban poquita plata. Entonces dije, Señor, yo quisiera prosperar mucho más que ahora. De verdad quisiera tener tanto dinero que mi diezmo, y si puedo dar más que eso, tal vez mi 20% o 30%,
pueda sostener a 1, 2, 3, 4 misioneros o pastores en buenas condiciones. Y yo creo que el Señor se puso contento con ese deseo de mi corazón. Pero un día, cuando estaba en eso, y yo le pedía fervientemente, Señor, dame prosperidad, porque quiero dar para las misiones, de mucho más de lo que estoy dando ahora. Y el Señor me dijo, ¿qué tal si te das tú y te mando a ti? Y me quebró totalmente los esquemas, porque me pidió la ofrenda de los macedonios, ¿se acuerdan? Que se dieron primeramente a sí mismos y después lo que tenían. Y bueno, cuando el Señor habla, uno tiene que decir que sí. Así es que hasta ahí llegó mi carrera de ingeniería y partí con familia, con niña pequeña, a estudiar a Centroamérica. ¿Para hacer qué? No tenía idea. Pero bueno, de eso se encargó el Señor después. Pero entiéndanme, hermanos, la prosperidad es una responsabilidad en todas las áreas y por favor no se enfoquen en la número 5. Hay 4 antes. La prosperidad es una responsabilidad, es una obligación de los creyentes, tiene fuerza evangelística y es la manera del avance del reino. Así que no crean que esto es una cosa opcional. Es tan importante como ser un discípulo. Prosperar, primero en la mente, en las emociones, en la voluntad, en la salud y también en lo material. Y tercera y última definición, a partir de Hechos 20 y 26, ahora hermanos, os encomiendo a Dios. Eso es, los entrego a Dios, los pongo bajo la sujeción de Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Mira, Pablo ahí los encomienda y les dice, cuando ustedes estén sujetos a Dios, créanme que van a percibir la herencia que tienen como hijos de Dios. Y el capítulo 26, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esa es la primera prosperidad, salir de un reino a otro. Y de las potestades de Satanás a Dios, a quien estamos sujetos, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren, sujeción a Dios significa prosperar. Va a prosperar. Tercera definición, prosperidad es la habilidad de estar sujeto al gobierno divino, aquel gobierno que conocemos por la revelación de Dios en su palabra. Y Él dice, te prometo, que entonces vas a percibir, vas a notar, vas a entender y vas a vivir cuál es tu herencia entre los santificados. ¿Esa herencia cuál es? Prosperidad en la mente, prosperidad en las emociones, prosperidad en la voluntad, prosperidad en la salud, prosperidad material. ¿Dudas? ¿Comentarios? Mario, adelante. Sí, solamente quería hacerle promoción al curso de Orígenes. Me pareció increíble, me cambió todo el paradigma. Definitivamente Génesis es la fundación de todo lo demás y qué gran trabajo. Me leí todo ese libro de Pastor Enzo, que en sí es casi que una Biblia, es tan grande como una Biblia, pero no pude parar de leerlo, es espectacular. Es más, yo la tomé ese mismo día, tenía estudio bíblico, así que no me pude conectar a las llamadas en vivo, pero vi todas las grabaciones y cuando la mandaban, mi esposa estaba tomando el curso, se lo pedía a ella, insistía hasta que me lo daba porque estaba tan bueno y de verdad me cambió la forma en la que leo el resto de la Biblia y se lo recomiendo mucho. También leí el libro de fe, pero no sabía que había curso. Qué bueno, cuando sea que sea, y estoy apuntadísimo. Gracias, Pastor Enzo, por todo lo que hace por nosotros y por el reino. Gracias. Amén, mi hermano. Muchas gracias por decirlo. Gracias. ¿Alguien más? Yo sé, mis queridos, que cuando uno está viviendo alguna área de pobreza en algún aspecto, por ejemplo, en la salud,
o una pobreza material, estoy con problemas económicos en un tiempo, o qué sé yo, no puedo controlarme, tengo angustias, tengo obsesiones, tengo cosas así, o tengo hijos enfermos, algún área donde estoy viviendo pobreza. Entonces cuesta creer estas cosas. Pero si de verdad no enfrentas el hecho de que las cosas viejas pasaron, créeme que vas a seguir igual. Y la segunda cosa que tengo para decirte es que es muy posible que tú entraras a este curso queriendo mejorar un poquito, saber algo del tema, y no estés muy convencido de que algo vaya a pasar. Y si no estás convencido, es porque la fe todavía no está madura. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Mm? La fe es la convicción, es la certeza. Entonces, cuando tengas esa convicción y esa certeza, no puede haber otra experiencia que la que Dios dice, porque Dios no es mentiroso. Y la experiencia que Dios dice es: te quiero próspero en las 5 áreas que hemos visto. Es tu responsabilidad vivirlas, porque es la mejor forma de evangelismo que existe, que la gente quiera ser como tú. Y te va a hacer feliz, porque la felicidad siempre es consecuencia, no debe ser tu búsqueda. Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si tú dejas la felicidad en las manos de Dios, Él la completará. Si tú persigues la felicidad, vas a empobrecer en alguno de los aspectos. Eso es todo lo que quiero dejarles, hermanos, de este capítulo en particular. Si alguien quiere decir algo todavía, si no, nos despedimos. Pastor, yo, bueno, encontré espectacular este capítulo, fortalecedor también. Y Amén. bueno, siempre les digo lo mismo, pero uno, claro, yo creo que todos leemos la escritura, unos más, otros menos, y hay cosas que hemos rescatado, pero el orden y la forma de detallarlo acá, yo lo encuentro genial, porque nos ayuda a hacer un análisis paso a paso, no desordenado de qué tenemos que ver. A mí la parte de la voluntad me pegó, me pegó súper fuerte ahí. Pero bueno, a cada uno lo suyo, y de verdad, encontré muy, muy bueno bueno, todos, pero me lo encontré así como fuerte, como Desafiante. desafiante, eso, Mm. desafiante. Amén, hermana querida. Muchas gracias por decirlo también. A mí lo que me gusta cuando escucho una reacción así es que me empiezo a imaginar cómo será Ruby enseñándole esto a otro. ¿Te fijas? Porque yo tengo mis limitaciones, yo puedo llegar hasta algunas personas, pero Ruby tiene personas que conoce que yo no conozco. Y también Fernando, y así la Paulina, y también Mario, y tanta otra gente. Entonces, ¿qué pasa si las personas se entusiasman, viven, apropian una enseñanza y con ese mismo entusiasmo se lo pasan a otro? ¡Wow! ¿Cómo se movería el reino? Sería como un fuego que se extiende. Amén. Paulina. Una consulta, pastor. ¿Uno va prosperando en toda a la misma vez o va de a uno por uno? Hay uno que le cueste más, hay uno que le cueste menos. Va a depender de qué más o menos. Al final depende de la fe, mi querida Paulinita, pero cada persona es diferente. Además, no todos tenemos las mismas experiencias de vida, circunstancias. Claro, si uno nace como hijo de un magnate, es diferente, así nace, ¿verdad?, en pobreza. Entonces, parte de una base diferente en distintas áreas. Si uno tiene padres que han sido, ¿no es cierto?,
con problemas mentales, entonces uno viene con ese como estigma, también parte de una base diferente. Pero en todas las áreas uno tiene que prosperar por medio de la fe. Lo primero es creerle a Dios. En mi experiencia, como que todo se va dando junto, porque somos tan integrados que si prospera mi mente, prospera casi automáticamente las emociones. Y cuando prosperan las emociones, mi cuerpo se siente mejor. Y cuando me siento así más empoderado, me es mucho más fácil dominar la voluntad, el dominio propio. Y cuando pasa todo eso, me doy cuenta que me ordeno en todas las áreas y lo material también empieza a prosperar solito. Entonces, ¿dónde comenzar, Paulina? Donde más te cueste. Ese es el área donde tienes que crecer en fe. Y las demás cosas se van a ir ordenando, porque están juntitas, integradas. ¿Ya? Gracias, pastor. De nada. Dios les bendiga, mis hermanos, no los retengo más. Un gran abrazo a todos, me encanta verles y nos vemos, Dios mediante, en la próxima semana, ¿ya? Muchas Amén. gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao, que estén bien. Igual que Chao, descansen. familia. Chao.